por la puntualidad. Vamos a estar grabando esta sesión. Les damos la bienvenida de parte de ASEF, que es la Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas. ASEF pues, lleva ya una trayectoria de más de 20 años brindando acompañamiento empresarial en el tema de capacitaciones, actualizaciones y pues todos los temas en diversas áreas que les permiten estar pues muy a la par con todo lo que esté pasando en los mercados. Hoy contamos con la grata presencia del doctor Diego Fernando Valencia, vamos a hablar sobre las condiciones macroeconómicas y financieras en tiempos de riesgo e incertidumbre, tal cual como lo estamos viviendo ahora, ya lo vamos a comentar. Diego Fernando Palencia es directivo financiero, miembro de juntas directivas y comités de inversiones de varias entidades financieras y el sector real. Ha administrado portafolios de inversión, de riesgo financiero, gestión de activos y pasivos. Adicional, profesor universitario y entrenador ejecutivo de equipos comerciales y de directivos financieros. Su interés de la investigación de mercado de valores, banca de inversión, educación financiera, pues nos la comparte siempre en sus redes y los invitamos igualmente para que lo sigan. Ahorita Diego nos compartes tus redes igualmente. Bienvenido, Diego. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues gracias a todos ustedes por estar mes a mes con nosotros. Desde hace más o menos un año, año y medio, hemos venido mensualmente en este espacio hablando de la situación macroeconómica. Hace un año no teníamos idea de las implicaciones que la pandemia estaba trayendo a el día a día de las operaciones financieras, pero algo era claro, que las posibilidades de crecimiento eran nulas, que las posibilidades de aumento de inflación eran extremadamente altas, que la crisis que tenemos actualmente de fertilizantes no solo comenzó con la guerra de Rusia y Ucrania, eso ya venía de tiempo atrás, ya veíamos un rompimiento de las cadenas de abastecimiento mucho antes de lo que estaba pasando con el tema del COVID, y se han empezado a materializar los riesgos claves en donde ya no hay tiempo para hacer cambios de último minuto, sino que más bien es para cambiar de ruta y sobre todo tenerlo en cuenta en un momento en donde se vienen las elecciones. Estas 2 semanas van a ser con los nervios de punta y ya lo hemos visto en los mercados financieros. Y pues vamos a hacer un recorderis de todo lo que está pasando y qué es lo que se viene. Entonces, actualmente estamos viendo que la inflación ya llegó al 9,23, pero la inflación de alimentos es del 25% y la inflación del productor es del 32%. O sea que difícilmente en los próximos 6 meses vamos a ver una inflación por debajo del 10%. O sea, ya empezamos a ver inflaciones de 2 dígitos. Y esto va a desencadenar que la tasa de política monetaria que veíamos hace un año estaba en 1,75, pues ya hoy está llegando al 6%. Y con el diferencial que tenemos con la inflación total, pues vamos a tener tasas de interés real negativas. ¿Qué quiere decir una tasa de interés real negativa? Es una tasa en la cual el diferencial entre la inflación y la tasa de política monetaria no alcanza a cubrir ese deterioro que vamos teniendo en la inflación. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta porque aún faltan al menos unas 3 reuniones durante este año de cambio de política monetaria, o sea que podemos estar esperando tasas por encima del 8% al cierre del 2022 y sin embargo no vamos a poder controlar esta inflación al alza. Y eso sin contar que aún el precio de la gasolina no se ha ajustado a estándares internacionales. Si hoy calculáramos cuál debería ser el precio promedio de la gasolina a nivel internacional, el precio de la gasolina en Colombia debería estar en 20.000 pesos. Lo que quiere decir que muy probablemente vamos a tener en muy poco tiempo unas variaciones que van a ser significativas y que le van a generar mayor incertidumbre a la inflación y mayor incertidumbre a la política monetaria.
Y a pesar de que el Producto Interno Bruto del primer trimestre en Colombia ha sido extremadamente positivo, pues veníamos de un desfase de aproximadamente 17% negativo. O sea que un crecimiento de esta magnitud todavía ni siquiera está compensando las caídas que traíamos, y eso está generando una serie de inconvenientes tanto en la balanza comercial como en la tasa de cambio. La tasa de cambio, hace algunos meses identificábamos que iba a estar en un movimiento entre 4.000 y 4.300, y efectivamente ha guardado relación, aunque hubo algunos meses como en el mes de marzo, que era fin del primer trimestre del 2022, en donde la tasa de cambio cerró por debajo de 3.800 pesos, cerró alrededor de los 3.723, y hubo personas que aseguraban que iba a bajar a 3.500. Pero definitivamente la lógica de los mercados financieros es en la práctica y no con predicciones o con algún tipo de elemento que es imposible calcular en este instante, de pronosticar qué pueda pasar ni siquiera la siguiente semana. Con este argumento, el año pasado, más o menos a principios del 2021, uno de los slides que yo mostraba en estas presentaciones que hemos venido haciendo en ASEF, y que hoy lo traigo a colación, era precisamente el precio de los fertilizantes. El precio de los fertilizantes viene creciendo desde 2020. Esto iba a traer un impacto directo sobre la inflación e iba a traer un impacto directo sobre el crecimiento económico, es clarísimo, y que se ha agudizado al doble de lo que está sucediendo. Ya al lado izquierdo, ustedes pueden ver que el límite era 1.000, ya estamos en 6.000, lo que quiere decir que esto se ha multiplicado más o menos entre 6 y 7 veces. Y eso va a pasar una cuenta de cobro sin precedentes. O sea, nunca habíamos visto en la historia reciente, la última década, a excepción de la crisis del 2008, unos niveles de este estilo, pero nunca habíamos visto que en periodos de tiempos tan cortos se perdiera tanto la correlación con el precio de los alimentos y el precio de los fertilizantes de esta manera. Y el precio de la comida apenas va por mitad de camino. Entonces, todavía podemos ver crecimientos entre el 50 y el 100% en precios, debido a que se está multiplicando por 6 el precio de los fertilizantes. Y esta dinámica no es por Rusia y Ucrania nuevamente, como lo vemos, esto viene desde antes. Y esto se va a agudizar todavía más, porque el rezago lo vamos a empezar a ver durante el segundo semestre del 2022, lo que quiere decir que la inflación definitivamente tiene pronóstico reservado y está en unidades de cuidados intensivos. Y si empezamos a ver las brechas del consumo de energía que siempre traemos a colación, porque es un indicador bastante bueno de lo que está pasando con la actividad económica, empezamos a darnos cuenta que la actividad económica se ha frenado. Esta azul es exactamente la observada. Esta roja es el agregado que viene cayendo y que viene en una dinámica que muy probablemente va a seguir el observado, y esta verdecita es la tendencia que se espera. Pero ya definitivamente con este corte que tuvimos aquí, fíjense que el último lo tuvimos en el 2020 con la pandemia, pues este no tiene lógica. Y cuando uno analiza qué es lo que está pasando, empezamos a observar que la demanda no es la única causante de todo el problema estructural que tenemos hasta el momento. El problema estructural que tenemos en este momento es un problema de oferta, lo que quiere decir que tenemos un choque de demanda y un choque de oferta nuevamente después de la pandemia. O sea, estamos viviendo en este momento un nuevo choque económico que va a traer una parada, una nueva parada inesperada de la economía, pero esta vez con unos ingredientes completamente diferentes. En la pandemia estábamos con una inflación de menos del 3% y unas tasas de interés del 1,75. Ahora esta parada inesperada nos coge con una tasa de inflación de casi el 10% y unas tasas de interés del 6%. O sea, estábamos multiplicados 6 o 7 veces en función de lo que traíamos. O sea que el impacto va a ser todavía mucho más complicada la actividad manufacturera, y eso va a pasar una cuenta de cobro en la rentabilidad sin precedentes. La inflación es una enfermedad silenciosa
que va matando, que va minando, que va acabando con las condiciones de rentabilidad de las compañías y licúa como la licuadora, hace el jugo con el patrimonio. Y este es mi principal consejo para el día de hoy. La idea de que su compañía tiene los costos y los gastos cubiertos es un ideal. Yo les puedo contar que mi experiencia profesional en los últimos 3 meses me he dado cuenta de los graves problemas de costos y gastos que inician con los salarios. Los salarios subieron el 10% en promedio y eso ha sido extremadamente grave para los flujos de caja, porque es de 2 dígitos el crecimiento. Y si a eso le sumamos que los servicios públicos ha crecido el 45%, que los servicios de movilización han subido en promedio un 30% y que la mayoría de proveedores tienen precios congelados desde hace 2 años, pues obviamente uno no necesita tener un doctorado en economía para darnos cuenta que hay un grave problema de flujo de caja y que esos problemas de flujo de caja van a desencadenar en el corto plazo unos problemas de aumento de los riesgos de liquidez y de mercado, que son los que precisamente quiebran las empresas. Entonces se viene una temporada bastante complicada. Ya lo habíamos visto y yo siempre sacaba esta gráfica para mostrarles que era imposible mantener tasas bajas, que estas tasas tenían la necesidad de tener que crecer. En este momento, cuando veíamos la dinámica de las crisis, nos estábamos dando cuenta que era la primera vez en la historia histórica reciente que vemos una crisis económica antes de una crisis financiera. Entonces ya es sencillo ver que la ecuación nos muestra una posible crisis financiera en el corto plazo, cuando no tenemos ni la más mínima idea ni podemos pronosticarla. Pero lo que sí podemos decir es que una crisis financiera que inicia con una inflación alta y tasas altas es el cóctel perfecto para la tormenta perfecta. Entonces, las referencias de los títulos que son los tesoros, en el 2021 estuvieron en niveles del 1.5, en este momento ya están en niveles del 3.2, o sea, se multiplicó 100% el crecimiento. Y esto trae un efecto bastante complicado en un entorno de presiones de las cadenas globales de suministro, y es que las cadenas globales de suministro no se sentían, esto fue el choque económico de la pandemia, pero este choque es el choque de oferta y demanda del cual estamos hablando. Y si empezamos a hacer un análisis de por qué se está presentando esta dinámica, lo podemos ver claramente identificado por todos los inconvenientes que se han presentado en China, todos los inconvenientes que se está presentando en Europa y toda la guerra no convencional que se está dando entre Estados Unidos y, eh, digámoslo así, China, Rusia. O sea, estamos viviendo un momento bastante convulsionado. Las tasas de interés en Colombia, solo en esta semana, o sea, solo la semana pasada a hoy, pasaron de un nivel del 9% a ya llegar al 13%. Eso nunca se había presentado en la historia económica reciente de Colombia. Y eso está causando que las personas, por ejemplo, que tienen un CDT que está al 6%, pues están perdiendo capital. Y que las personas que inviertan en el corto plazo, pues van a perder capital, porque tenemos tasas de interés real negativas, efectivas en el mercado. Y toda la condición estructural de lo que estamos viendo con la cadena logística, lo que nos demuestra es que los precios internacionales van a seguir subiendo y no van a dejar de parar ese crecimiento. Por esa razón, cuando empezamos a analizar los diferenciales de tasas de interés de los últimos 10 años, observamos que veníamos a septiembre del 2021 en unos niveles cercanos al 5 y ahorita estamos en unos niveles cercanos al 13%. 13%, repito la cifra, nunca nos habíamos movido, ni siquiera en el 2009 en plena crisis. La tasa máxima de referencia y diferencial estaba en el 6, ahorita ya la tenemos en el 13. Estos eventos lo que nos hacen es alertar la necesidad de cambiar los presupuestos
yo soy un abanderado en la mayoría de compañías donde estoy en la junta directiva y en los comités de inversión, de que hay que reducir el presupuesto del 2022 a la mínima expresión. Yo estoy sugiriendo caídas del 10% durante el 2022 y estoy siendo optimista con caída del 10%. O sea que si su presupuesto era de un crecimiento del 20%, pues déjeme decirle que tiene que ajustarlo en 300 puntos básicos, o sea, tiene que bajarlo 30%, 3.000 puntos básicos. Y eso, sin embargo, no va a cambiar el efecto que va a tener su rentabilidad. Usted, si lleva una buena contabilidad que no esté rezagada y que esté en línea, se va a estar dando cuenta que en el mes de mayo de 2022 va a empezar a perder plata. Y este proceso de perder plata no va a parar, al menos por 2022. Entonces, es muy importante, por favor, que teniendo como base esta información, esta referencia inicial, pues empiezo a escuchar las preguntas que ustedes puedan tener, porque obviamente este contexto de operación no es para nada esperanzador. Igual, la esperanza es lo último que se pierde. Sin embargo, es fundamental poder que cada uno de ustedes pueda en este espacio, precisamente motivado en la Asociación Colombiana de Ejecutivos Financieros, de que podamos compartir un rato y podamos escuchar las preguntas que se les vengan a la cabeza y con el mayor gusto aquí estoy para escucharlas. Adelante. Buenos días, Diego, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Saludo cordial para todos los asistentes. En vista de que estamos actualmente en la coyuntura política, ¿cierto? No sé si el precio del dólar, o parece ser que el precio del dólar está reflejando también, además, esa coyuntura política. ¿Qué nos puede deparar al futuro, teniendo en cuenta, pues, también lo que comentaba Diego de la inflación, comparándolo con el tema del precio del dólar, que si pues nos sube el precio del dólar, también aumenta todo lo que tiene que ver con inflación? Entonces, quería saber cómo podemos prepararnos para las situaciones que nos vienen a futuro, teniendo en cuenta esas dos variables. Gracias. Con el mayor gusto, Ricardo. Esa es una pregunta de esas preguntas profundas, de esas preguntas que son maravillosas de poder responder, porque puedo darles una visión holística. Entonces, los abuelos decían que hay momentos en donde el palo no está para cucharas. Entonces, este es precisamente de esos momentos que suceden una vez en 2 décadas o en 3 décadas, en los cuales el palo no está para cucharas. Y la dinámica que tiene el canal de tasa de cambio es que el canal de tasa de cambio es una válvula de escape. Entonces hagan de cuenta cuando uno hace el sancocho y le mete ahí la carne para que se ablande. Entonces, cuando ya llega al punto de ebullición, empieza a generar presión, empieza a generar presión. Y la tasa de cambio, cuando suceden estos eventos, se vuelve una válvula. La última vez vimos que la válvula, cuando el dólar estaba en 3.400 pesos, que empezó a tener presiones, pues se disparó la válvula y llegó hasta 4.250. El problema ahora es que estamos en 4.100 y estamos ahí caminando entre 4.050 y 4.100 y 4.050 y 4.100. Pero entonces ahora que la válvula tenga que volver a actuar, ya muchos estamos viendo que el siguiente techo puede ser 4.400 pesos. Pero es que, Ricardo, predecir cosas negativas no le gusta a la gente, no le gusta al cerebro, no le gusta al presupuesto, no le gusta el flujo de caja, no le gusta a nadie. Y infortunadamente es de esos momentos en donde tenemos que decir que no hay nada que hacer. O sea, aquí no hay posibilidades
de poner primera y volver a arrancar. O sea, es imposible volver a arrancar, mucho menos ponerle primera a un problema de caída. O sea, si usted le pone primera, lo que hace es volcar el carro y meter en un problema nunca antes visto. Aquí lo que toca, estimado Ricardo, es tener muy claro que cuando el dólar está por debajo de 4.100 es una oportunidad de compra, y que el dólar cuando esté por encima de 4.100 es una oportunidad de venta. Muchas personas me preguntaban el año pasado con temor, me decían, entonces, ¿qué hago con mis inversiones? Y la primera recomendación que le decía es, cámbielo a dólares. Y entonces me decían, entonces me llevo la plata, y yo le decía, no, simplemente vamos a tener un proceso inflacionario tan fuerte que la tasa de cambio es la primera que se va a afectar y que es lo primero que tenemos que manejar. Pues si yo tengo menos de 10 millones de pesos de ahorro, pues me queda muy fácil comprar dólares y tenerlos en efectivo. Es sencillito y esa es la forma de blindarme. Ahora, si yo tengo más de 10 millones de pesos, pues tengo que hablar con mi asesor financiero especializado y explicarle y decirle, hermano, ¿cómo vamos a cubrir este riesgo de tasa de cambio que se viene? Si queda el candidato A, el candidato B o el candidato C, igual en todos los escenarios, la tasa de cambio va a seguir subiendo y hay una probabilidad muy alta de que esté por encima de los 4.100. Por esa razón, si ustedes son importadores y exportadores, hagan sus cálculos y recalculen absolutamente el presupuesto. Y ya desde el punto de vista de tasas de interés, pues las tasas de interés que ya van en el 6, estaba hace un año en el 1,75 y ya van en el 6, han hecho que si su negocio tenía una rentabilidad histórica del 20%, pues ya se le comió 6%. O sea, ya no es el 30, ya es el 24 y contando. O sea que si esto sigue evolucionando, muy probablemente usted no se dará cuenta que su rentabilidad se cayó hasta que vea que su flujo de caja es negativo. Entonces, la recomendación hoy es, mire, pare, revise su patrimonio, venda todo lo no esencial y quédese con los mayores niveles de liquidez nunca antes visto en la historia. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Los problemas de liquidez son los que quiebran las compañías. En este momento no es el momento de casa, lotes, yates, fincas. Este es el momento de la caja. La caja es el rey. Y si hay personas que están endeudadas a periodos de tiempo muy largos con hipotecarios y cosas de ese estilo, es el momento de tomar decisiones radicales antes de que los coja la subida de tasas. Porque es que una crisis financiera no se da porque usted quiera dejar de pagar su crédito hipotecario. No, eso no pasa. Lo que pasa es que usted primero come antes de pagar su crédito. Entonces, póngale lógica, porque lo que está sucediendo es que usted está perdiendo poder adquisitivo a periodos de 30%, en donde si su salario es muy pequeño, un 30% de 1.000.000 de pesos son 300.000 pesos. Y si su cuota era de 400.000 pesos, ya no la va a poder pagar. Entonces, esos son los detalles que hacen que se quiebren las empresas. Y finalmente, es muy importante empezar a buscar sustitutos de absolutamente todos los productos, empezando por las proteínas. Es que ya no se puede comer carne, pero no porque uno no quiera. No, es que no se debe comprar carne a 30.000 pesos. Es sencillo, o sea, esto no tiene más. Puedes tener el poder adquisitivo para hacerlo, pero es que no se hace por lógica de sostenibilidad financiera, porque es que hace un año, año y medio, estaba en 15.000. Entonces, ¿tú por qué vas a pagar el 100% por encima de un producto en un momento determinado? Para ponerle el ejemplo de la carne, pero me la sé con huevos, me la sé con mangos, me la sé con naranjas, ¿sí? Y lo que se viene es todavía más complicado. Entonces, este es el momento perfecto para hacer un cambio radical de las finanzas personales, de las finanzas de las compañías. Y si usted tiene un negocio con un margen menor al 7%, tome decisiones en su negocio, porque si no, va a tener graves problemas en el 2022, en el segundo semestre y en el primer semestre del 2023. Gracias, Diego, muy amable.
también, bueno, aprovecho Claro. que, o sea, una recomendación que he escuchado sería también realizar las coberturas cambiarias, ¿cierto? Para estos momentos. O sea, ¿qué tan pertinente sería realizarlas? Te lo resumo en algo muy sencillo. Cuando hay terremotos, comprar un seguro durante el terremoto sale carísimo, sale más caro que el mismo evento del terremoto. Entonces, ahorita estamos en un terremoto en donde si usted va a ir a cotizar cualquier cobertura, si va a hacer un cambio de deudas, si va a hacer un perfilamiento de deudas, si va a hacer cualquier ajuste en su flujo de caja, que para eso están los derivados financieros, pues en este momento le sale carísimo, como está sucediendo con los riesgos de salud o de seguros de vida, que ya la prima es impagable. O sea, si usted está adquiriendo un seguro de vida ahora, le está saliendo en un ojo de la cara. ¿Y por qué le sale en un ojo de la cara? Porque la prima de riesgo es gigantesca. O sea, ya puede llegar otra pandemia, ya los modelos están incluyendo otra pandemia, y pues si se viene otra pandemia y tú ya estás con el sistema con 2 vacunas o 3 vacunas o 4 vacunas, pues tu sistema inmunológico está loco. Si llega otra, pues la probabilidad de muerte es extremadamente alta. Entonces, pero Ricardo, el problema es que hablar de estas cosas es supremamente complejo, porque a uno no le gusta escuchar lo negativo y a uno no le gusta escuchar lo complejo, pero como te decía al principio, Ricardo, el palo no está para cucharas ni para hacer negocios estructurales de riesgo de largo plazo, sino para sobrevivir. Entonces, te puedo resumir. Cuando uno está en estos periodos de riesgo e incertidumbre, en estos océanos, no sabemos si llega a la izquierda o la derecha o el centro, no tenemos ni idea. Tenemos que entender que lo que se viene aquí en adelante no es ni siquiera crecer o decrecer, es sobrevivir. Entonces, Charles Darwin lo reducía a una frase, y es que no es el más inteligente ni el más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapte a las situaciones en las cuales se vienen. Y no van a ser las situaciones del 2019, o sea, ya nos podemos olvidar de 2019, eso tan bueno que la pasábamos, pero eso ya es pasado y nunca nos vamos a poder volver a comparar con esos tiempos. Y de aquí en adelante estamos escribiendo la nueva historia. Entonces, fíjate que esto no es sencillo, no es nada halagüeño y no es chévere, pero definitivamente esa es nuestra responsabilidad con estos eventos que hemos tenido durante este año, poderles advertir a la mayor cantidad de personas la necesidad de reestructurar y de cambiar la lógica. Era muy simpático, Ricardo, para terminar la pregunta que me hiciste, que al principio de la pandemia, las personas no teníamos el virus ahí al lado, no lo teníamos. Y las personas se ponían no solamente la mascarilla, sino que se ponían unos vestidos, pues, y parecía un Teletubby andando por todo lado. Y resulta que ahora que podemos tener vacunas y podemos tener muchas cosas, pero el virus está aquí al lado de nosotros, porque la vacuna no es contra que no nos dé el virus, la gente está sin mascarilla. Entonces, es un momento de esos bien interesantes en donde uno no solamente, y te lo digo, Ricardo, no solamente estoy viendo temas económicos que son complejos, sino que estoy viendo que la salud mental de las personas se ha afectado de una manera sin precedentes. Y esa alteración a veces ni siquiera guarda lógica con la realidad o no guarda lógica con el efecto que debemos tener cuando nos debemos cuidar en todo sentido. No sé si tienes alguna otra pregunta, te surge algo a Ricardo para darle la palabra a Manuel. No, muchas gracias, Diego, muy amable. Con mucho gusto, ya sabes que mi cuenta en Twitter es @palenciadiego y por ahí me puedes seguir preguntando con el mayor gusto. Recomendación número 1, tener Twitter, porque es una herramienta buenísima para los mercados financieros y para estar interactuando. Adelante, Manuel. Manuel, adelante. Estás en mute. O se te fue la manito. O si no, le doy la palabra a la persona que quiera.
¿Alguien más con alguna pregunta? Aprovechen, ataquen, por favor. Están preguntando que cuál es tu cuenta de Twitter en el chat. @Palencia con P de papá Diego. @Palencia Diego. Entonces, por ahí estoy todo el tiempo hablando de tasa de cambio, de tasas de interés, estoy hablando de cuáles. Hoy he hecho varios comentarios respecto al que el que no conoce la historia está condenado a repetirlo respecto a lo que está sucediendo en los mercados financieros. Se vienen infartos, se vienen problemas de salud complejo de las personas, precisamente porque el exceso de optimismo y el exceso de confianza es lo que genera las crisis. Adelante, María Jacqueline. Diego, muy buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio. Realmente en este corto tiempo ha sido súper enriquecedor lo que nos has mencionado y también alarmante. Parte de lo que quería preguntarte es, dentro del mundo de las finanzas, de la economía y demás, ¿tenemos alguna proyección dependiendo del candidato que quede como presidente? ¿Cómo nos puede afectar esto? ¿Cómo nos puede aún empeorar el tema económico en el país? Claro, mira, la historia nos ha mostrado que el populismo, la demagogia, que es la capacidad de mostrar cosas positivas en momentos en donde eso no se puede cumplir, genera mayores problemas en el bienestar de las personas. Hay un concepto en finanzas que se llama el bienestar financiero. Y el bienestar financiero es la capacidad que yo tengo de disfrutar la vida teniendo el flujo de caja para poderme enfrentar a cualquier momento. En ese momento el bienestar financiero, en cualquier situación de cualquier candidato, no es el mejor. O sea, así sea el de derecha, el de izquierda, el de centro, el alternativo. Ninguno la tiene fácil porque estos eventos que estamos viviendo nunca se habían presentado. O sea, un choque económico de oferta y demanda al mismo tiempo no se había presentado, a excepción de la pandemia. Ahora lo estamos viviendo. Entonces, si hay una persona que lo utiliza con demagogia y populismo, pues eso le va a salir mal porque se va a quemar y lo vamos a ver muy rápido. Y si es una persona que lo enfrenta con exceso de confianza o exceso de optimismo, la situación también se va a agravar bastante. O sea que lo que necesitamos en este momento ni siquiera es pensar en el presidente, sino pensar en nuestras empresas, en nuestra familia. Una sociedad la construimos nosotros. Y por eso la Asociación Colombiana de Ejecutivos Financieros tiene la misión de dar su granito de arena a la sociedad con estas charlas, en donde les decimos a ustedes, vea, la responsabilidad es personal e intransferible. Lo que les podemos decir a todos es, cuidémonos en el sentido de mejorar nuestro bienestar financiero, o sea, seamos sostenibles y tengamos claro que este es un momento de sobrevivir, de supervivencia, y que no podemos ponernos a inventar procesos de crecimiento o de crecimiento en un momento tan complicado como esto. Y lo segundo que te diría es, hay que votar, así no nos guste la política. Yo soy de los que no me gusta esa vaina, la detesto, pero este es un momento en donde hay que hablar, porque no nos podemos quedar callados. Lo que no nos podemos quedar es callados a pensar que el huevo se importa de Alemania, o que podemos darles subsidios a los jóvenes, o que podemos brindarles a la sociedad costo cero subsidiado absolutamente todos los productos. Eso es imposible. Ni siquiera lo hemos podido lograr en los momentos de mayor bonanza petrolera. No lo vamos a hacer en momentos en donde el palo no está para cucharas. Entonces, lo que toca es ser muy responsables de manera personal e intransferible, de transmitir nuestras opiniones, que no son más sino opiniones personales, y que cada persona tome la decisión de tomar su decisión por quién va a votar, pero vote, para que no se sienta que en el futuro la cosa, usted no participó, usted sí participó en el lado que no era. Y un tercer punto para terminar tu pregunta es, ¿y cuáles son los programas políticos? Miren, yo creo que ninguno de los candidatos, porque esto no es chévere,
ha querido hablar de lo complicada que está la situación. Y ninguno se ha metido en la economía, y ninguno se ha metido en las finanzas, y ninguno se ha metido en cómo va a financiar lo que se viene. Entonces eso también es complicado, porque uno dice, ¿y entonces ellos qué van a hacer? Pues yo hasta el momento mi gran conclusión es que todavía no tienen ni idea el problema tan grave que viene, y muy probablemente están en modo electoral, y ese modo electoral demuestra que todos están con una demagogia y con un populismo bastante complicado para tratar de disuadir con argumentos funestos, algunos hasta caído de los cabellos y demás. Pero esperamos que cada uno de los que estamos aquí tomen una posición, y que sea la posición que cada uno de manera personal e intransferible piense y sienta que es la mejor. ¿Alguien más? Bueno, para mí ha sido un placer haber compartido con ustedes este espacio. Los invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter, @PalenciaDiego, ahí se las coloqué en el chat. Nos podría regalar sus opiniones con relación a los créditos bancarios. Miren, este no es el momento de tener crédito, o sea, este es el momento en donde las tasas de interés van a afectar la duración y la convexidad de los créditos, y se pierde la duración y la convexidad en los créditos porque sube la inflación. Y cuando sube la inflación a mí no me alcanza la plata. Y cuando a mí no me alcanza la plata, pues yo prefiero comer que pagar créditos. Entonces el problema es que se viene un cambio bastante radical en la actividad de algo que se llama el riesgo de liquidez. Y el riesgo de liquidez al primer mercado que ataca es al mercado del crédito, y sobre todo el crédito de largo plazo. Entonces sí hay que tener una mirada muy crítica y evaluar muy bien si es sostenible mantener créditos de largo plazo, o si lo mejor es una liquidación de activos no estratégicos para pagar deudas y uno quedarse tranquilo y poder tomar la decisión: me quedo en Colombia, me voy, o hago algo, o arranco desde cero en el proceso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Adelante, Steven. Hola Diego, buenos días. Un gusto. Diego, gracias. Bueno, quería hacerte como dos preguntas. Bueno, la primera es, te escuchaba pues ahora, digamos que tocabas el tema de lo de el incremento salarial, que digamos que eso afecta de alguna manera. Pero entonces, bueno, lo que yo he visto y lo que tengo entendido, digamos que dentro de las proporciones, lo que constituye el costo de un producto, normalmente en una empresa, pues digamos que la proporción de los costos administrativos, que es pues el salario, bueno, y demás, pues digamos que es muy bajo con relación a los demás ítems que constituyen el costo de un producto. Digamos, por ejemplo, lo que es flete y todo esto, digamos que eso está en un porcentaje muy alto. Entonces, digamos que, pues de pronto no sé si me lo puedes explicar un poco mejor, más dinámico. O sea, ¿cuál es la situación, digamos, que normalmente se presenta con el incremento del salario en Colombia? Que digamos que eso normalmente siempre se ve como mal. O sea, no que si subieron el 10, entonces, no, eso afecta muchísimo, bueno, tal. Si normalmente, digamos que ese costo dentro del producto pues es muy bajo, lo que he podido ver y tengo entendido. Lo segundo que te quería preguntar, Diego, pues sabemos que digamos que en temas más macro, por ejemplo, el Banco de la República, digamos, de alguna manera, con las tasas de interés, trata de como de poner un freno a la inflación o digamos, darle como un manejo a la economía. ¿Ya? Pero digamos, como empresa, como tal, aparte, digamos, de cuidar el flujo de caja y demás gastos, digamos que la empresa privada como tal, Diego, digamos, ¿cómo podría influir o digamos qué, no sé cuánto, qué podría
hacer para, bueno, tratar como de darle, no sé, un vuelco a la economía, por lo menos aquí en Colombia? O sea, como digamos, no, que no se vea como tan afectada. Gracias, Diego. No, con el mayor gusto. Arranco con esta última y termino con tu primer pregunta y es, vender más no es ganar más. Vender más no es ganar más. Entonces, la clave en momentos de riesgo e incertidumbre como el que estamos viviendo en este instante es precisamente cuidar la rentabilidad de la empresa. Lo que quiere decir que, por el contrario de vender más, lo que hay que tratar es de vender lo menos posible en función del crédito y lo más posible en función de efectivo. Entonces, la clave fundamental normalmente de los modelos de negocios actualmente es que vía precio tengo que motivar a mi cliente para que me pague en efectivo y debo tratar de disminuir a lo mínimo posible el crédito de largo plazo o de mediano plazo, de dar 180 días, de dar 120 días, de dar 90 días y migrarlo al periodo de tiempo más corto que se pueda. Esa es una recomendación base y eso va a cambiar la lógica, inclusive de muchos modelos de negocio, porque hay empresarios que me dicen, mire, es que si yo no doy crédito, no vendo. Entonces, lo primero que quiero decirles es, tienes que cambiar el modelo de negocio definitivamente, porque en tiempos de incertidumbre se te borra la rentabilidad y desapareces. Acuérdate que uno se quiebra es por problemas de liquidez. Puede tener las facturas AAA que te las van a pagar, pero te van a pagar en 6 meses y tú tienes que pagar la nómina y los proveedores ya. Entonces, ahí está enfocado esa solución para esa primera pregunta. Para esa segunda pregunta. Y para la primera pregunta, es muy complicado identificar cuáles podrían ser los factores que tenemos que analizar al momento de evaluar si fue bueno o fue malo haber subido el 10% del salario, o si eso es bueno o malo al interior de mi flujo de caja, porque es que si yo tengo una compañía, por ejemplo, de un call center en donde la mayoría de los costos es de personal, pues la cosa es evidente. Pero si tengo una compañía donde los costos administrativos o los costos de venta son menos del 10% del total de la operación, pues ahí hay que entrar a analizar cuáles son los costos complejos o cuáles son los costos más altos y empezar a generarles una dinámica de reducción. Pero yo te digo, en ese proceso de poder cuadrar, vender menos para tener mayor rentabilidad, definitivamente la reestructuración que hay que realizar a la fuerza, porque la demanda ya no era la misma dinámica y obviamente tenemos que ajustar la oferta y esa oferta hay que ajustarla en función de la supervivencia de corto plazo. No sé si de pronto te complemento con algo adicional, Steven, o quedó claro. Quedó claro, Diego. Muchas gracias. Muy amable. Con mucho gusto. Adelante, Claudia. Sí, es que hablabas ahorita de que las tasas de interés están pues muy altas y efectivamente uno ve los bancos con unas tasas de captación efectivamente altas y uno dice, bueno, los bancos están buscando eh, liquidez pensando en que no sé si hay una mayor demanda de crédito o también está el efecto Basilea, ¿cómo lo ves allí? Es un tema muy complejo porque acuérdate que los bancos son unos intermediarios financieros que captan un recurso a una tasa y lo prestan a una tasa muy alta y resulta que la tasa de captación se ha metido una subida de más del 40%, o sea, hace algunos meses estaban captando CDT al 5, hoy ya están captando al 9,5. Entonces, ese diferencial inmediatamente dispara y reduce el margen de intermediación y se vuelve un problema supremamente complejo, porque si usted está haciendo inversiones en este instante en CDTs o en instrumentos, pues tiene que tener mucho cuidado porque tiene que ser a periodos de tiempo muy corto, porque la velocidad con la cual está subiendo las tasas te pueden hacer perder capital. Entonces los bancos en su estructura de ajuste, por ejemplo, me pasa mucho que me preguntan, no, pero es que yo tengo mi crédito al 7% efectivo anual y lo tengo hace 5 años. Y yo le digo, las tasas de interés en los créditos no son fijas. Y bueno, pero esa es toda una clase de ingeniería financiera para darnos cuenta que
De todas maneras, cuando usted está pagando su cuota, el problema de pagar su cuota está directamente relacionado con capacidad de pago, no es un problema de tasa. Entonces eso tiene de largo y de ancho y podríamos hacer toda una sesión de unas 2 horas para poder mirar cuál es el efecto en los créditos, pero así podría resumirte un poquito la pregunta, estimada Claudia. Vale, gracias. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta Bueno, más adicional? bueno, ¿cómo ve el tema de compra y alquiler de bienes ¿Cómo inmuebles se ve en el tema de estos compra y tiempos? alquiler de bienes inmuebles Es, es, en estos es tiempos, el Adriana? mejor momento para estar alquilando porque los precios están en unos precios espectaculares. Pero lo que se viene todavía va a ser más complejo porque estamos viviendo la pospandemia y el ajuste. Más o menos el 40% de las oficinas, bodegas, tiene un promedio de edad de 10 años. O sea que ya la gente lo que está buscando es infraestructura y estructuras más nuevas. Entonces, eso es una ventaja, porque perfectamente puedes conseguir edificios, puedes conseguir oficinas, puedes conseguir bodegas mucho más tecnológicamente adaptadas al nuevo ambiente e inclusive a precios mucho más bajos. O sea, ahí hay un mercado bastante interesante que se va a demorar todavía mucho en recuperarse. O sea, los precios del acero, los precios del cemento, los precios de las principales materias primas para la construcción están carísimos y eso hace que en el corto plazo sea extremadamente costoso la construcción, lo que quiere decir que eso va a ralentizar muchísimo el mercado y hay que aprovechar lo que ya está disponible. Listo, Diego. No, pues muchísimas gracias. Ha sido una sesión bastante enriquecedora, provechosa, bastante complejos de volatilidad, incertidumbre. Entonces, pues bueno, eso por un lado. Eh, Estaremos obviamente muy atentos. Saben, cada mes hacemos una sesión de estas, si hemos podido evidenciar efectivamente mes a mes, pues todo lo que nos vas contando, lo que se va proyectando. Entonces, bueno, muchas gracias. No, La a sesión queda todos ustedes grabada y muchas va a estar en el gracias. Facebook Live, en el Facebook de la asociación. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias, Claudia, por la Bueno, un muy invitación buen a la día entonces. asociación y a todos muchísimas gracias por estar conectados. Que estén muy bien. Feliz fin de semana.